comentar. A ver, la clase de ayer. ¿Qué fue lo que vimos? Esto. Ok. Vale. Entonces, muchachos, a ver. Aquí, básicamente aquí está el panorama general de lo que vimos ayer, pero a ver, ¿qué podríamos decir en general? ¿Cómo? Sí, quien guste comentarnos, a ver, de qué podemos rescatar de la sesión del día de ayer. Que comenzamos ya un tema importante. Y pues primero comencemos hablando del método científico, que son los pasos sistemáticos para llevar a cabo eh, algún experimento con un Ujú. objetivo específico, pero nos fuimos más en concreto a la parte de la experimentación para ver las medidas que tenemos que ocupar para ciertas cosas, no sé, volumen, distancia, peso, masa, etcétera. Y Ujú. pues ya de ahí analizamos que estas se dividen en dos tipos, las fundamentales y las derivadas. Las fundamentales pues solo tienen una medida, llámese metros, llámese grados, segundos, etcétera. Y las derivadas pues tienen como estas fundamentales en conjunto. Y fue lo Ok, que analizamos como más a profundidad. muy bien, ok. Sí, ¿cuál es tu nombre? Jonathan. Jonathan, ok, gracias Jonathan. Bien, entonces, en efecto, el día de ayer, de un brevísimo repaso del método científico, pues nos concentramos, o al menos fue la idea de que de todos estos pasos vamos a enfocarnos en la parte de experimentación, cuando uno recolecta y analiza datos, porque realiza mediciones. Sea lo que sea que uno con lo que experimente, al final necesita hacer alguna medición. Entonces, eh, digamos, el nombre corto de lo que queremos medir lo vamos a conocer como magnitud física o simplemente magnitud. Y esas magnitudes se dividen en dos tipos, como bien menciona Jonathan. Unas que vamos a llamar o conocer como fundamentales, ¿ok? Que son siete, solamente son siete. Y las magnitudes físicas derivadas, ¿ok? Que en términos muy generales, pues se pueden escribir en términos de cualquiera de estas siete, ¿ok? Entonces, el día de ayer comenzamos a ver esta parte de ejemplos, ¿no? O sea, retomamos los que había, algunos ejemplos que ustedes mencionaron y fuimos viendo cómo es que se expresan en términos de las magnitudes físicas fundamentales. ¿Ok? Por ejemplo, volumen se expresará como la magnitud longitud al cubo, velocidad como la magnitud física longitud entre tiempo, la aceleración como longitud entre tiempo al cuadrado. Y así con cada una de las que están aquí puestas. ¿Ok? Lo que vamos a trabajar el día de hoy es algo similar, pero le vamos a dar un formalismo. Es decir, vamos ya a adoptar una especie de lenguaje, de notación, que vamos a estar siguiendo ya de manera continua, pero que, repito, pues va a caer en esta parte. O sea, vamos a seguir hablando de las magnitudes físicas y vamos a establecer una especie como de reglitas para seguir. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de comenzar como tal, ¿alguien que se haya quedado con alguna inquietud, alguna duda de esto que se vio el día de ayer? Creo que no, profe. Ok, bueno, entonces déjenme pasar a la sesión del este día y por otro lado, bueno, entonces antes de comenzar, déjenme poner en el chat el link para la asistencia, para el registro de asistencia que tenemos. A ver, entonces, déjenme. Listo, ok. Bueno, ya tienen el link para la asistencia ahí en la, en el chat, ok. Bueno, ya nos están haciendo el favor de grabar, excelente. Bueno, si detectan ahí que la grabación
se detuvo, pues nos comentan, ¿no? Para que la sesión no se pierda. Bueno, entonces ahora sí, regresando nuevamente a la pantalla que teníamos. Ahí está. Ok. Bien, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a entrar en materia y lo que vamos a ver este día se conoce como análisis dimensional. Okay. Ese es el tema, ese es el primer tema que vamos a revisar en todo este curso. Y es muy importante, tan es así que incluso llegados al tercer parcial, nos va a seguir apareciendo este término de análisis dimensional. De hecho, yo lo quiero ver así como una herramienta que nos va a servir para muchas cosas. Entonces, de hecho, así lo vamos a entender. Es una herramienta, ¿ok?, que nos permite analizar y validar una expresión, ¿ok?, o fórmula física. ¿De acuerdo? Entonces, lo que a veces sucede es que uno llega a bueno, por ejemplo, mediante una experimentación, o incluso en los ejercicios que veamos más adelante, llegamos a una relación entre cantidades físicas, por decirles algo, ¿no? La aceleración de un objeto, que la podemos expresar en términos de vamos a decirlo así, de su masa por la velocidad que lleva y también multiplicado por un tiempo. Ajá. Imaginen que ustedes, por alguna razón, ya sea por un experimento, ustedes llegan y ven que los datos se relacionan de esta manera, o haciendo un ejercicio, lo hacen el álgebra, llegan a esa expresión y la pregunta, bueno, es, ¿esta relación que estamos proponiendo será correcta? ¿Es cierta? Y entonces, aplicando lo que llamamos como análisis dimensional, vamos a poder identificar si esto que está aquí escrito es correcto o no. Y por lo tanto, si es correcto, bueno, podría entonces tomarse como válido para una posible conclusión. Pero si el análisis dimensional nos arroja que esa expresión es totalmente falsa en las dimensiones, es decir, empleando las magnitudes físicas fundamentales, entonces esta relación se tiene que descartar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo más a detalle esta parte, pero esa es la razón por la que les digo que es una herramienta que vamos a utilizar constantemente. Bueno, vamos a establecer una notación para, para esta parte. Entonces, vean, vamos a decir lo siguiente. Si X, ¿ok?, representa una magnitud o cantidad física, entonces representa sus dimensiones. Ahora les explico esta parte. Más bien aquí quedará así mejor. ¿Vale? Entonces, aquí vean, si X es una magnitud física a la que ustedes gusten, por ejemplo, de las anteriores, área, volumen, velocidad, aceleración, etcétera, cuando escribamos ese símbolo dentro de corchetes, de lo que estamos hablando ahora es de las dimensiones de esa magnitud física. ¿De acuerdo? Eso es algo muy, muy importante. Entonces, esta magnitud física se va a representar de la siguiente forma. Donde viene lo importante de esta notación.
Lo que significa representar o encontrar las dimensiones de una magnitud física es poder descomponerlo en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Es decir, escribirlo en términos de la L, longitud, ¿ok? M, mayúscula, masa, tiempo, número de sustancia, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, y acá la letra griega teta. A ver, aquí creo que va a ser esto mejor. ¿Ok? Entonces, vean que la dimensión de la magnitud X, la magnitud física X, se busca expresar en términos de las 7 magnitudes físicas fundamentales. Y para hacer esto adecuadamente, vamos a aquí introducir unos exponentes, L minúscula para la longitud, una M minúscula para la masa, T minúscula para el tiempo, N minúscula, I minúscula, J y la variable, la letra griega minúscula, la teta. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con la notación. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de las dimensiones de una magnitud física. ¿Ok? Hasta aquí sí queda claro entonces qué está representando y cómo le vamos a llamar a este término, a esto que estamos aquí mencionando. ¿Sí? A mí no me quedó del todo claro. Sí, profe, sí. A ver, ¿aquí no le quedó claro? ¿En qué parte? O para antes de seguir avanzando. La diferencia entre magnitud o cantidad y las dimensiones. O sea, Ok. no Vale. entendí muy bien esta parte. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo esto. ¿Tienen a la mano lo último que vimos la clase pasada? Donde expresamos el volumen. Perfecto. Sí. Eso va a ser suficiente. Vean. Entonces, como ejemplo, retomemos el volumen. ¿Recuerdan? Era el primer caso que trabajamos el día de ayer. Entonces, aquí voy a poner, por ejemplo. Entonces, veamos. Volumen, ¿no? Volumen, ¿están de acuerdo que es una magnitud física? Es una característica de un fenómeno o de un objeto que pudiéramos o quisiéramos medir. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, volumen es la magnitud física y le vamos a representar por V, habíamos dicho, ¿no? Una V mayúscula. Entonces, vean, esta V juega el papel de esta X, ¿no? O sea, V es una magnitud física, volumen. ¿Sí vamos bien esta parte? Sí. Ok, entonces, fíjense lo que va a resultar ahora. Cuando yo escriba esto, ¿de qué estoy hablando aquí? Según este enunciado. No del Una- volumen como tal, sino de una dimensión. de sus dimensiones. Ajá. De las dimensiones del volumen. Y esto que vamos a escribir a continuación y que vamos a desarrollar, ya les va a quedar claro en relación a lo que vimos la clase de ayer. Pero en principio, lo primero que hay que aquí tener cuidado es identificar que así la V solita es la magnitud física, volumen. Y escrito entre corchetes, para nuestro contexto, va a significar o va a representar las dimensiones del volumen. Ahora, vean, según la reglita de acá arriba, ¿qué tendríamos que ser capaces nosotros por hacer? Expresar las dimensiones del volumen en términos de de las 7 magnitudes físicas fundamentales. Es decir, que en principio deberíamos escribir esto. La longitud, la masa, el tiempo, el número de sustancia,
la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la temperatura. O sea, estamos siguiendo el patrón de arriba. ¿Están de acuerdo? Lo que va aquí a caracterizar el volumen es cuáles van a ser los exponentes que acompañan a cada una de estas magnitudes físicas fundamentales. Por ejemplo, de acuerdo a lo que vimos la clase de ayer, ¿qué exponente debería tener la magnitud física longitud para que voy a hablar de volumen? 3, correcto. ¿Qué exponente debería tener la m? 0. 0, ¿por qué? Porque ahí no involucra. Ajá, como la m no aparece explícitamente, el exponente que la debe de acompañar es un 0. ¿Por qué? Porque una base elevada a una potencia 0, ¿cuánto es? Correcto. 1. ¿Qué pasará aquí con el tiempo? Lo mismo. Análogo. Tiene que tener un exponente 0 para que elevado a esa potencia se vuelva 1. ¿Qué va a pasar con el número de sustancia? Es lo mismo con todos los restantes, ¿no? Correcto. Todos los restantes deben de tener potencia 0 para que se vuelvan la cantidad 1, de tal suerte que, ¿qué es lo que vamos a obtener después de realizar las multiplicaciones de este L al cubo con todos estos 1? Solo queda L al cubo. L al cubo. Y ahí está. Vean lo que acabamos de escribir al final. O sea, en conclusión, lo que estamos diciendo aquí es las dimensiones del volumen son longitud cúbica. A ver, vean. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue lo Esa mismo es que ayer, ¿no? Exacto. Lo único que estamos introduciendo aquí es la notación. Va a ser una notación bastante compacta y muy útil. O sea, sí, en efecto, vamos a retomar lo que hicimos ayer, pero vamos a entender de dónde surge. ¿Ok? Aquí queda claro, muchachos, entonces. Entonces, Sí. ¿cómo se llama esa notación que hicimos? ¿O en ese proceso? Es esto que estamos aquí escribiendo desde la flechita esta, la primera, es escribir las dimensiones de tu magnitud física volumen. Ok. Todo esto que Ok. está aquí en adelante son las dimensiones. Bueno, el proceso para encontrar las dimensiones de la magnitud física en cuestión. Profesor, y por ejemplo, a la hora de resolver un ejercicio tenemos que escribir forzosamente toda esa notación L, M, T, N, para... No. O sea, lo que estamos aquí escribiendo es que vean de dónde surge. Ok, gracias. ¿Ok? Digamos, porque si al día de ayer vimos esta parte, ¿no? L cúbica. Y ahora les estoy diciendo esta otra, entonces podría alguien preguntarse, bueno, ¿cómo es que llegamos a esto? Y ahora me dice que hay que escribirlo de esta manera. Bueno, aquí está el ejemplo de cómo podemos llegar a partir de esto que les estoy dando el día de hoy a lo que habíamos obtenido el día de ayer. Entonces, para que vean que llegamos a lo mismo. ¿Y por qué? ¿Alguien más con alguna pregunta o comentario de esta parte? Yo, profe, Sí, adelante. a ver si entendí bien. Ajá. Tenemos que poner todas las cantidades, ¿no? Y dependiendo de la magnitud física que queramos encontrar, va a ser el exponente que le vamos a poner a cada letra y las demás se van a quedar en cero, ¿no? Para sacar lo que vimos ayer. Correcto. Ok. Sí, o sea, en esencia es básicamente eso. O sea, uno va a agarrar la dimensión, la cantidad física y sus dimensiones y lo va a expresar con todas estas, las 7. Después, el punto es identificar cuánto vale cada exponente.
Y aquellos que sabemos que no aparecen en nuestro resultado final es porque tienen una potencia cero. Entonces, pues, creo que es bastante simple, ¿no? O sea, esto que estamos viendo hasta este momento. Sí, Bueno, ya entendí, profe, gracias. ok, bien. Algo que les decía muy importante era la notación, ¿no? Vean, aquí ya estamos introduciendo una notación muy, muy, muy especial. O sea, si ustedes ven esto, deben de entender entonces que de lo que se está hablando en ese momento es de la dimensión o las dimensiones de la magnitud física. ¿Por qué? Bueno, vean, ¿qué pasaría si quito acá los corchetes? ¿Qué estaría diciendo aquí? ¿Cómo se leería esto? Si estaría diciendo que volumen es igual a L al cubo. Esto ya sería una fórmula física, o sea, una fórmula que nos hablaría de, o que encontramos a partir de algún resultado o algún proceso algebraico. O sea, en ese contexto sería correcto, pero para el análisis dimensional no es cierto. Profe, ¿Sí? entonces, ¿qué es una dimensión? Las dimensiones son lo que vimos, bueno, a ver, déjenme poner esto. El día de ayer, esta clase. Ajá. Cuando hablamos de que podemos encontramos las dimensiones, lo que queremos decir es que estamos expresando nuestra magnitud física de esta forma. Es decir, mi cantidad física, cómo se relaciona o qué tanta contribución tiene, por decirlo de algún modo, de la magnitud física, longitud, masa, tiempo, temperatura, etc. Por ejemplo, veamos el área. Recuerdan que el día de ayer les fui muy, bueno, les comenté que en este momento no nos interesan las unidades de medida. Vale. Entonces, cualquier área que tú te interese medir, ya sea en el sistema internacional o en el sistema inglés, vamos a decir lo siguiente, va a tener dimensiones de longitud al cuadrado. Cualquier área. O sea, tú puedes elegir un área, por ejemplo, la superficie que cubre tu hoja donde estés escribiendo, o la superficie de tu cama, por ejemplo. Evidentemente, una es mayor que la otra. Ajá. Pero en general, ambas, por tratarse de áreas, tienen la dimensión de longitud al cuadrado. Relacionan la magnitud física longitud elevada al cuadrado. O sea, lo que estamos haciendo es solamente esto, expresar la magnitud o cantidad física que te interesa en términos de las magnitudes físicas fundamentales. No sé si eso te ayuda un poco a entender de qué estamos hablando. Entonces, la dimensión nada más es un término. La dimensión, ok, podemos ver que es un término, ajá, un término, pero ve qué forma tiene ese término. Aquí está. Ese es el término. Ok. Lo que va a caracterizar a cada cantidad física son los exponentes que acompañan a cada una de las magnitudes físicas fundamentales. Ok. Si quieres, bueno, vemos otro ejemplo para ir, tal vez ayudándonos a ver, a entender esta parte. Sí, por favor. Bueno, entonces, el volumen así queda. ¿Cuál es la siguiente que vimos la clase de ayer? Velocidad. Velocidad. Ok, entonces, velocidad. Velocidad y la identificamos con la V minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, la magnitud física es velocidad. Y lo que vamos a escribir a continuación son las dimensiones de la velocidad, es decir, cómo se relacionan las magnitudes físicas fundamentales de tal manera que nos den
como resultado a esta magnitud física. Entonces, en principio, ¿ok? Debemos hacer este paso. Enlistar nuestras Profe. magnitudes físicas. Sí. Disculpe, ¿cree que alguien más pueda grabar? Es que mi internet está fallando mucho. Ok, déjame. Perfecto. Si quieres, detén la grabación y yo continúo. Ok, profe.